Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 14 de nuestro curso de diseño de sonido. En el episodio pasado vimos algunos de los efectos más comunes, todos ellos basados en la duplicación de voces. Esos fueron el delay, el coro, el flanger y el phaser. Ahora, en este video vamos a ver otro término que se llama distorsión, pero no solamente el término como la definición en tal, digamos que básica, sino también los efectos que están basados en la distorsión, en cierto tipo de distorsión. Muy bien, primero, muy sencillo, ¿qué es la distorsión? La distorsión es cuando nosotros tenemos una forma de onda y cambiamos esa forma de onda a través de un proceso. Este proceso puede ser cualquier cosa. El punto es que esté cambiando la forma de onda. Así que algo tan sencillo como aplicar un filtro se puede considerar una forma de distorsión. Porque si yo le aplico aquí una ecualización, podemos ver que la forma de onda está cambiando. Es decir, estoy distorsionando la forma de onda. Ok, pero bueno, esto es la definición, digamos, en general. Pero cuando estamos hablando dentro del audio, distorsión, aquí a lo que nos estamos refiriendo pueden ser a varias cosas. La primera y la más importante es el clip o clipping. En el mundo digital, cuando estamos haciendo la conversión de las señales analógicas a digitales, hay un rango que va de unos y ceros y que tiene un máximo. Cuando la señal alcanza ese máximo y de todas formas yo le sigo exigiendo más allá de ese volumen, el sistema digital ya no te puede dar más. Por lo tanto, la forma de onda se ve recortada. Esto es a lo que llamamos clipping. ¿Cómo se ve? Aquí tengo este pequeño plugin que me va a ayudar a visualizarlo. La forma de onda que estamos viendo es un triángulo. Aquí no se puede decir que esté distorsionando, solamente estamos cambiando la intensidad. Ok, aquí lo que yo voy a comenzar a hacer es subir el volumen de la señal de entrada, es decir, de esa forma de onda triangular. Ahí sigue subiendo, la forma de onda se multiplica, pero llegando a cierto punto ya no puede subir más de volumen. Aunque yo le suba más, la intensidad se mantiene igual. De hecho, también lo podemos ver aquí en el analizador de la amplitud. Ahí va subiendo, y de repente llegamos a este punto que es un tope. A partir de esto yo ya no voy a poder conseguir que la forma de onda siga subiendo, pero como yo le sigo metiendo más ganancia, una amplitud mayor, aquí pueden ver, la forma de onda que antes era triangular le está cortando ese pico. Al cortar el pico, la forma de onda cambia. Y al cambiar la forma de onda podemos darnos cuenta que también aparecen nuevas frecuencias y se escucha diferente. Así que este corte es a lo que se le llama clip, que es cuando estamos alcanzando un valor de 0 decibeles. Ahora, aquí no estamos llegando a los 0 decibeles, porque yo metí este efecto que emula esa distorsión, pero a un nivel de volumen más bajo. Ok, entonces, ¿en qué se basan estos plugins de distorsión? Pues bueno, vamos a tomar ese valor hipotético de 0 decibeles y yo lo puedo mover para comenzar a aplicar ese clip. Pero bueno, clip se llama en el mundo digital. Dentro del mundo análogo, esto tiene diferentes formas. Puede conocerse como saturación. Es decir, estamos llegando igual al límite, pero nosotros le seguimos metiendo más. Es decir, estamos saturando ese efecto. Ok, así que vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Este es un pequeño plugin donde vamos a emular esa distorsión. Por ejemplo, aquí podemos ver que cuando llegamos a cierto punto se comienza a recortar, pero tiene una ligera curva, es decir, no es completamente recta. Cuando nosotros vamos acercando nuestro sonido a ese valor, ya podemos ver la señal triangular, le subo, comienza a llegar al límite, pero en lugar de recortarlo de una manera plana, como cuando lo vimos con el otro plugin, vemos que lo redondea un poco. Así que estamos emulando esa saturación para obtener un timbre, un color del sonido.
Así que la gran mayoría de los plugins de distorsión tienen algo como esto, un control de preganancia, es decir, vamos a provocar que la señal alcance ese punto en el que comienza a distorsionarse o comienza a saturar. Después podemos nosotros seleccionar un punto a partir del cual va a saturar. Entonces con este le ayudo a llegar al punto y con este selecciono el punto. Podemos también mezclar la señal original con la señal distorsionada. Y por ejemplo, me estoy quedando con la señal original. Es la señal distorsionada y normalmente también hay un control de ganancia después de haber distorsionado la señal. Recordemos que aquí al estar controlando el punto a través del cual va a distorsionar, es decir, lo estamos nosotros bajando, es probable que después de distorsionar queramos volver a subir el volumen. Ok, entonces aquí podemos ver la curva. Esto está distorsionando cuando llega a una intensidad máxima. Pero también hay otros tipos de distorsión. Por ejemplo, este tipo de distorsión, en lugar de saturar cuando estamos llegando a un máximo, va a distorsionar la señal que hay de menor intensidad. Y esto evidentemente tiene un resultado diferente en el espectro de frecuencias. Ok, entonces esos son dos de los tipos de distorsión más sencillos. Hay algunos que involucran algunos de estos combinados. Por ejemplo, aquí tenemos este. Podemos ver que de forma original sonaba así. Estoy viendo el triángulo y comenzamos a aplicar esa distorsión. Si se dan cuenta, empieza a achatarlo, por decirlo de alguna forma, aquí arriba. Pero también introduce un poco de distorsión de la onda aquí abajo. Y se puede volver todavía mucho más agresivo. Está cambiando por completo la forma de onda y por lo tanto cómo se escucha. Tenemos también otros plugins de distorsión que nos permiten controlar de una manera completamente libre la forma en la que se está distorsionando. Volvemos a lo mismo, podemos hacer algo simulando el clip digital. El clip digital se ve así. Vamos a ver, viene la señal triangular y de repente se corta. O podemos hacer algo como una saturación suave. Una saturación suave se ve más o menos así. Es decir, el volumen comienza a llegar, después aquí ya estamos empezando a saturar. El sistema se está empezando a quedar sin capacidad. Y podemos ver cómo redondea un poquito las puntas. Eso es una saturación suave. O podemos hacer una saturación un poco más fuerte, algo como esto. Como redondear la forma de onda se ve todavía más evidente. O podemos hacer cosas todavía mucho más complejas, como combinar una saturación fuerte con algo como esto. Aquí lo que estamos haciendo es distorsionar la parte de menor intensidad de la señal. Y eso cambia por completo el sonido. Y podemos hacer dibujos como nosotros queramos. Este tipo de distorsión es lo que normalmente se le llama crossover. Este tipo de distorsión, como les digo, es de menor intensidad. Es decir, es lo que se acerca aquí, al cero, al punto de cruce de la fase positiva a la fase negativa. Por eso se llama de crossover. Y es lo que normalmente se aplica en la distorsión para sonidos que suenen como una guitarra eléctrica. Y cuando estamos hablando de saturación o que estamos subiéndole demasiada ganancia en la parte de arriba de las frecuencias, de la intensidad más alta, es a lo que se le llama como overdrive. Ok, y también hay otro tipo de distorsión bastante especial que se le conoce como beat crush.
El Beat Crush lo que va a hacer es que la forma de onda la va a reconstruir a partir de cuadrados. ¿Qué número de cuadrados es lo que va a usar para reconstruir? Es lo que le va a dar el timbre en específico. Ahí podemos ver la forma de onda original. Ahí si se dan cuenta ya le cambié, empezamos a escuchar un poco más de frecuencias altas. Esto es porque están apareciendo pequeños cuadraditos a lo largo de la línea del triángulo. Y conforme yo bajo los beats, son más evidentes los cuadrados que van componiendo la forma de onda. Hasta que el sonido puede cambiar por completo, pues ya no se parece en nada a lo que teníamos originalmente. Así que a esto se le llama Beat Crush, es decir, estamos bajando la cantidad de beats que utilizamos para representar la forma de onda original. Es como si estuviéramos tomando una fotografía, por decir algo, en resolución 4K y de repente la convirtiéramos a 8 bits. Se va a ver como si tuviera muchos píxeles. Pues bueno, en el audio este sería el equivalente. Así que esos son los principales tipos de distorsión. Estos se pueden utilizar de forma creativa. Así que los vamos a tener muy en cuenta para los próximos videos. ¿Cómo lo podemos utilizar? Pues bueno, puede servir, como ya vieron, para dar un poco más de frecuencias altas, para darle un poco más de brillo a ciertos sonidos. Se puede usar también para dar cierta calidez, para convertir un sonido en algo más agresivo. En fin, se puede usar de muchas formas. Así que pues les voy a dejar de tarea que ustedes dentro de su estación de audio digital repasen algunas de las opciones que tienen para aplicar distorsión. Si les gustó este video, no olviden dejarme un comentario, un like. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Todas mis redes sociales están en la descripción y nos vemos en la próxima.